Bueno, en nombre de la Universidad de Flores, para los que no me conocen, soy Julieta Gómez Celis, la secretaria académica de la Regional Buenos Aires y de las carreras a distancia. Les doy la bienvenida a las jornadas ProLea, que son las jornadas del programa de lectura y escritura académica de la universidad. Este es un encuentro que pensamos durante el año, venimos trabajando hace mucho tiempo en este programa, a cargo de Estela Moyano, quien va a disertar hoy especialmente. Es un espacio que queremos inaugurar de alguna manera para dialogar sobre los fundamentos y estrategias que están detrás del programa, poder poner, digamos, sobre la mesa su importancia, jerarquizarlo, pero también abrir el debate, el diálogo, el intercambio sobre esto de la escritura y la lectura académica, el rol que la universidad tiene frente al desafío en el que nos encontramos asiduamente, ¿no? Sobre todo los quienes estamos en los primeros años de las carreras, sabemos como docentes que los estudiantes llegan con algunas habilidades, con algunas destrezas, con conocimientos, con saberes, y que la universidad espera también algunas cosas que no siempre se dan, que no siempre están de la manera en que nos imaginamos. Bueno, y la pregunta que se inaugura es qué hacemos frente a eso. La Universidad de Flores hace muchos años decidió no dejar toda la responsabilidad en manos de sus estudiantes, pensó y elaboró un programa que es este que llamamos internamente ProLea, pero que tiene que ver con justamente la lectura y escritura académica en la universidad, y de eso versa la jornada del día de hoy, que esperamos que sea la primera de muchas. Así que Ivana Garzalici, nuestra Sí, directora pedagógica, te doy la palabra para que puedas presentar a Estela Moyano. cómo no, es un gusto recibir una vez más a Estela en espacios como este. Estela, además de todo lo que voy a contarles ahora, es docente de nuestra especialización en docencia universitaria, así que, bueno, ya es parte de nuestras tareas habituales compartir espacios como estos. Bueno, Estela es doctora en lingüística, profesora titular en la Universidad Nacional Guillermo Brown, en la UNAV. Es investigadora en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en la Universidad de Flores. Sus áreas de interés y publicación son el discurso de las disciplinas, la descripción del español desde una perspectiva funcional, la didáctica de competencias discursivas y la implementación, el desarrollo y la evaluación de programas universitarios de lectura y escritura especializadas en español. Diseñó 3 programas de escritura en la universidad, de los cuales dirige actualmente 2, uno en UNAV y otro en UFLO. Es autora de la propuesta didáctica Leer y Escribir para Conocer, LEC, aplicable a diferentes niveles educativos. Ha trabajado en la formación de docentes de lengua y literatura en un profesorado universitario. Ha dirigido proyectos de articulación entre la universidad y escuelas secundarias. Es miembro fundador de la Asociación de Lingüística Sistémico-Funcional de América Latina, ALSFAL, e integrante de la primera comisión directiva. Fue su primera presidenta y fue su vicepresidenta. Fue también miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Estudios de la Escritura en educación superior y contextos profesionales, e integrante de su primera comisión directiva. Es ex vicepresidenta de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura y miembro de la Red Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior. Forma docentes e investigadores en las líneas de su interés. Su trabajo se lleva a cabo en vinculación con universidades de diferentes países de América y de Europa, y así también de Australia. Estela, bienvenida una vez más. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Julieta, gracias, Ivana, por la presentación del programa y por la presentación de mi persona. Para mí es un placer enorme estar con todos ustedes y les agradezco esta oportunidad de compartir algunas ideas que tienen que ver con esta temática que de alguna manera es abordada por todos los que trabajan en docencia, por todos los que trabajamos en docencia. Es una preocupación generalizada. Algunos se manifiestan a favor de la enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad, otros en contra, otros la aceptan, pero un poco peleados con la idea acerca de por qué hay que hacerse cargo de algo que supuestamente pertenece a otros niveles de educación. En fin, una cantidad de posicionamientos y discusiones
acerca de esta problemática y de esta decisión que, como decía Julieta, la Universidad de Flores ha decidido encarar con fuerza. Y entonces me gustaría compartir con ustedes cuál es la posición del programa, cuál es nuestra posición frente a esta cuestión y explicar de alguna manera por qué tomamos algunas decisiones que pueden resultar difíciles de entender, difíciles de aceptar, en algún caso hasta problemáticas. Me parece que es importante compartir este posicionamiento y someterlo a discusión. Entonces, este encuentro que tiene un rato extenso de duración, nos va a permitir que, por un lado, yo pueda exponer algunas de estas cuestiones que para nosotros son fundamentales y darnos un tiempo para conversar acerca de eso, escuchar su parecer, escuchar su posición, poner en discusión esto que para nosotros, digamos, son, bueno, yo he llamado esto principios y estrategias, ¿no? Digamos, lo he presentado así en un trabajo publicado, ¿no? Principios, ¿cuáles son los principios que nos guían? ¿Cuáles son las estrategias que asumimos para llevar adelante este trabajo? Entonces me voy a permitir compartir con ustedes la pantalla que va a acompañar un poco la presentación, que pretende ser el punto de partida, como les decía, para una conversación. Entonces, esta presentación lleva por título Prolea, Fundamentos Teóricos y Estrategias para la Enseñanza de Lectura y Escritura para la Construcción de Contenidos Disciplinares, porque una cuestión que me interesa dejar en claro es que cuando nosotros hablamos de formación para el desarrollo de competencias en lectura y escritura, estamos pensando en que esto contribuye a la construcción de contenidos disciplinares, al aprendizaje de los contenidos disciplinares en cada una de las asignaturas propias de las carreras que los estudiantes eligen para cursar en la universidad, porque ese es el primer objetivo de toda institución universitaria: formar a los estudiantes como académicos y como profesionales en diferentes carreras, y para eso, obviamente, el primer objetivo es que los estudiantes aprendan esos contenidos. Lo que nosotros vamos a proponer aquí, ya desde el título de esta presentación, es que la enseñanza de la lectura y la escritura contribuyen a ese aprendizaje. Entonces, no puedo... Ahí está. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué enseñar lectura y escritura en la universidad? ¿Qué nos respondemos a esta pregunta? La enseñanza de la lectura y la escritura en la universidad tiene por objetivo central el empoderamiento de los estudiantes. ¿Empoderamiento en qué? Empoderamiento en avanzar hasta la graduación en el curso de su carrera. Sabemos que uno de los problemas más graves que tiene una institución educativa es precisamente el desgranamiento, el abandono que se produce a lo largo del cursado de las distintas carreras. Entonces, uno de nuestros objetivos es empoderar a los estudiantes para que puedan avanzar hasta la graduación y que puedan hacerlo, digamos que de manera exitosa, si cabe el término. En segundo lugar, prepararlos para la práctica de la actividad profesional futura, empoderarlos como futuros profesionales, porque también en la práctica profesional van a necesitar
desarrollar competencias de lectura y escritura para presentar sus propuestas, presentar sus proyectos, analizar proyectos de otros, discutir cuestiones que tienen que ver con el accionar en el marco de la profesión que tengan que ejercer. Y finalmente, empoderar a los estudiantes para la actuación en esferas sociales relevantes. Y esto, ustedes se preguntarán qué quiere decir o por qué aparece aquí. Y antes de explicar ese tercer punto, quiero decir que hacemos todo este trabajo de empoderamiento a través del aprendizaje del discurso de esferas de poder. Esferas de poder que tienen lugar en las esferas de la ciencia, de la academia, de las profesiones, pero también de la política, de la administración pública, de los medios de comunicación, de distintas esferas sociales que hacen a la vida social de un individuo, a la participación social de un individuo. ¿Por qué? Porque todos estos espacios que acabo de mencionar, como la política, la administración pública y privada, los medios de comunicación, etcétera, han tomado el discurso de la ciencia, el discurso que ha sido descrito y que ha sido desarrollado para la ciencia y las profesiones, se han apropiado de ese discurso y lo han llevado a su esfera. Una manera de ejemplificar esto tiene que ver con, por ejemplo, la práctica de el discurso en la vida política y en la vida de los medios de comunicación, que tiene que ver con el uso de las explicaciones y de las argumentaciones. Muchas veces nosotros nos quejamos de que algunos espacios se manejan con consignas, ¿no? Es decir, que vale repetir consignas para apropiarse de una posición ideológica o de una posición política. Qué diferente es cuando un sujeto tiene la capacidad de explicar, de solicitar explicaciones, de argumentar y de solicitar argumentaciones para poder tomar decisiones en la vida pública. En ese sentido es que decimos empoderamiento para la actuación en esferas sociales relevantes. Y esto tiene que ver, como les decía, con el aprendizaje del tipo de discurso que nos ocupa en la universidad. Un tipo de discurso que no han abordado los estudiantes en instancias previas de formación, porque como máximo han trabajado con manuales escolares que se ocupan de enseñar algunas disciplinas en la secundaria, pero no tenemos que olvidar que en los manuales escolares hablamos de lo que Bernstein ha denominado recontextualización de la ciencia, recontextualización del discurso científico. Entonces, no hay todavía un contacto con textos desarrollados por profesionales, por académicos, por científicos, destinados a profesionales, académicos, a científicos, sino que estamos hablando de textos preparados por científicos o académicos para personas que recién están iniciando su formación entre los 15 y los 17 años. A eso sí han accedido, pero no al discurso científico propiamente dicho, académico propiamente dicho, profesional propiamente dicho. Un aspecto que es importante remarcar acá es que cuando hablamos de lenguaje
de esferas del poder, discurso de esferas del poder, estamos hablando de discurso que construye conocimiento. Discurso que ha sido elaborado, que ha ido evolucionando a partir del sentido común hacia la producción de ciertos recursos para generar la posibilidad de hablar de ciencia, de producir conocimiento científico. En este sentido, hemos hecho una investigación, un recorrido, relevando autores que a lo largo de toda la historia de la filosofía, desde la antigüedad hasta la contemporaneidad, hasta la actualidad, plantean que no hay pensamiento sin lenguaje, que lenguaje y pensamiento son inescindibles. Esto desde el lugar de la filosofía, desde muchas escuelas filosóficas, con muchas variantes, por supuesto, con foco mayor o menor en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la hermenéutica o en otras corrientes, pero que tienen en común estas dos ideas. No hay pensamiento sin lenguaje, y lenguaje y pensamiento son, por lo tanto, inescindibles. Son dos fenómenos que no pueden separarse, que están imbricados entre sí. En la psicología, el constructivismo social, particularmente Vygotsky y sus discípulos, han planteado que el pensamiento es la interiorización de significados sociales mediados por signos. Y cuando hablamos de signos, hablamos de lenguaje. Cuando hablamos de signos, hablamos de lenguaje natural y de otros lenguajes, como por ejemplo el lenguaje virtual, el lenguaje visual o el lenguaje de los gestos, entre otros lenguajes. Pero si entendemos que el lenguaje verbal es el lenguaje privilegiado de los humanos, entendemos que el pensamiento es la interiorización de significados sociales mediados por el lenguaje natural, mediados por el lenguaje verbal. Concepto que está emparentado con el que sostienen los filósofos. Y desde la lingüística sistémico-funcional, desde su fundador, Michael Halliday, y todos sus discípulos, incluyendo a Jim Martin, en quien se centran mis estudios por haber sido él mi maestro, Halliday plantea que el lenguaje construye mundo, relaciones y texto. Y por lo tanto, el lenguaje, si construye mundo, esa construcción es la representación o la creación de mundo a través del lenguaje, es decir, la creación de significado, digamos, algo similar a lo que plantean los filósofos, algo similar a lo que plantea el constructivismo social. El lenguaje construye realidad, y esa realidad o esa experiencia de realidad deviene en conocimiento. Entonces el lenguaje construye mundo, es como decir el lenguaje construye realidad. Y esa realidad, dice Halliday, deviene en conocimiento. La posibilidad de reflexionar sobre ese mundo nos permite construir conocimiento acerca de él. Esto, como les decía, en la universidad aparece como algo realmente relevante, porque la universidad plantea nuevas situaciones sociales, nuevos ámbitos culturales, ámbitos que los estudiantes todavía no han transitado. Y esas nuevas situaciones y esos nuevos ámbitos generan nuevos géneros discursivos, es decir, nuevas maneras de estructurar discurso, nuevas maneras de organizar los textos para generar discurso y para dar respuesta a propósitos sociales también novedosos para los estudiantes.
Esos nuevos géneros plantean, como les decía, nuevas estructuras discursivas, nuevas maneras de organizar la información en los textos y nuevos modos del lenguaje, recursos lingüísticos, usos del lenguaje que no han sido explorados por los estudiantes hasta este momento, o combinaciones de recursos lingüísticos que no han sido explorados. Esos nuevos campos de experiencia, que son campos disciplinares o técnicos, tienen además un lenguaje más abstracto y elaborado que el utilizado en el campo de la experiencia inmediata, en el campo del sentido común. Y todo esto implica la necesidad de nuevos aprendizajes. Aprendizaje que Halliday, en una teoría del aprendizaje basada en el lenguaje, fundamentada por todas las investigaciones de sus discípulos y las que él mismo llevó a cabo, aprendizaje decía que Halliday considera un proceso de significación. Y si es un proceso de significación, es porque involucra el uso del lenguaje, recurso por excelencia para la producción de significado, como venimos viendo. Entonces, si aprender es aprender a significar, es aprender a producir significado, aprender implica o requiere también expandir el potencial de significación. ¿Y cuál es el potencial de significación por excelencia que tenemos los humanos? El lenguaje verbal. Expandir la cantidad de recursos disponibles que un hablante tiene para producir significados es requisito fundamental para el abordaje del discurso de las disciplinas científicas. Asimismo, su combinación con recursos gráficos que son propios de otros sistemas semióticos, es decir, otros sistemas de producción de significado, como el uso de gráficos, el uso de imágenes, el uso de infografías, se requieren también para aprender a producir significado en el campo de la ciencia. Entonces, favorecer el desarrollo del lenguaje y especialmente de estas formas de lenguaje propias de esferas institucionales distintas a las cotidianas o familiares, permite el acceso a la construcción de conocimientos diferentes de los del sentido común. ¿Cuáles son esos recursos propios del lenguaje de la ciencia? Yo aquí los voy a nombrar. Ustedes van a decir qué se trajo esta mujer, pero para que ustedes tengan idea de que no me estoy refiriendo a recursos que se enseñan o que son habituales de encontrar en niveles anteriores de enseñanza. La construcción de significados oracionales en nominalizaciones, es decir, la compactación del significado de una oración en lo que nosotros llamamos grupos nominales, es decir, en una parte de la oración. Una parte de la oración que se conecta a otras partes a través de recursos o conexiones atípicas. Por ejemplo, no conjunciones como porque, sino verbos o sustantivos, por ejemplo, que conectan esos elementos compactados, esos elementos, esas construcciones oracionales que se compactan en unidades como las nominalizaciones. También la interacción entre distintas voces de distintas procedencias, voces de diferentes autores para la construcción de diálogo entre diferentes posiciones teóricas o entre diferentes posiciones ideológicas, que es tan difícil, ustedes habrán experimentado con sus estudiantes, es tan difícil de lograr que los estudiantes comprendan, por ejemplo, cuál es la posición del autor
de un texto cuando esa posición está combinada con otras de otros autores. Entonces, eso se manifiesta en recursos de lenguaje, y esos recursos de lenguaje también hay que enseñarlos para que ellos puedan identificar cuando leen y usarlos cuando escriben. El uso de abstracciones, el uso de términos técnicos, son recursos que los estudiantes tienen que manejar cuando abordan el discurso de la ciencia, el discurso del poder. Otro concepto que es fundamental es el concepto de género discursivo, que se define como una actividad social que se lleva a cabo en etapas para lograr un propósito determinado y que se realiza a través del lenguaje en un ámbito cultural dado. Entonces tenemos un ámbito cultural, una actividad social que se realiza a través del lenguaje, y esa actividad social se lleva a cabo en etapas que en los textos se ponen de manifiesto como partes de una estructura textual, y que el cumplimiento de esas etapas, de esas partes de la estructura, permiten lograr un propósito determinado. Entonces, analizar un texto como manifestación de un género discursivo implica analizar, reconocer el propósito social, reconocer la estructura en etapas y las opciones de lenguaje para la construcción de conocimiento. Y acá nos distinguimos de muchas otras teorías lingüísticas que proponen el lenguaje como forma versus el contenido. Acá el lenguaje se ve como recurso para la construcción de conocimiento, y entonces forma y significado son inescindibles. Y ese es un tema central en nuestra propuesta. Esos géneros suelen llamarse géneros elementales, son breves, se combinan entre sí para lograr un propósito social mayor, que va más allá del propósito local de cada uno de ellos. Y entonces se combinan para formar artículos científicos, análisis de casos, proyectos profesionales de todo tipo, bueno, y una serie de géneros o de macrogéneros que ustedes tienen algunos ahí mencionados, que son típicos de la formación en la universidad. No solamente en las carreras humanas, no solamente en las carreras sociales, también en las carreras técnicas, como por ejemplo la descripción de flujograma, la memoria descriptiva propia de una carrera como la arquitectura, como el diseño gráfico, los informes económicos y técnicos, etc. Frente a todo esto, tenemos que dejar de pensar que el estudiante es incapaz, que el estudiante no está capacitado. No desvalorizar al estudiante porque no viene con la preparación para abordar este discurso, sino que tenemos que considerar la necesidad de nuevos aprendizajes en cada ciclo de enseñanza formal. Es decir, a medida que van avanzando en su escolaridad. No pensar en enseñanza remedial, es decir, en solucionar problemas de arrastre, sino en enseñanza propedéutica. No pensar en la enseñanza de la lectura y la escritura como una carga para asumir, sino como responsabilidad institucional. Entonces, proponemos un programa de enseñanza a lo largo de la carrera universitaria, ya ni siquiera pensando solo al inicio de los estudios superiores, sino un programa de lectura y escritura académica que se despliegue a lo largo de la carrera universitaria, entendiendo que la enseñanza de la lectura y la escritura de textos académicos y profesionales tiene como ámbito específico de formación la educación superior, y que eso se hace a través de un programa institucional transversal. No tenemos tiempo acá, pero podemos discutir otras propuestas que podrían ser los cursos iniciales, el acompañamiento a través de centros de escritura, la enseñanza a través de los docentes disciplinares, pero bueno, no tenemos espacio para discutir esto. Sí lo discutimos en nuestras clases en la especialización en docencia universitaria. Estos programas institucionales
transversales y a lo largo de la carrera tienen como objetivo principal guiar a los estudiantes en el desarrollo de competencias para operar con textos que aborden contenidos disciplinares con diferentes propósitos. ¿Para qué hacemos esto? Para que ellos puedan llevar adelante con éxito una carrera universitaria y para prepararlos para su desempeño profesional futuro, como ya mencionamos. Y para eso planteamos un programa, es decir, acciones pedagógicas sistemáticas, no aleatorias, sistemáticas, a lo largo de las diferentes carreras de una institución, para que los estudiantes logren experticia en la lectura y escritura y oralidad de textos académicos y profesionales, que representan diferentes géneros en cada ocasión, en cada asignatura donde los estudiantes tienen esa experiencia de aprendizaje, aprenden un género en particular. En otra asignatura aprenden otro género. Pero a lo largo de la carrera van sistematizando un modo de acceso a los nuevos géneros. Es decir, no solamente aprenden determinados géneros y el uso del lenguaje que se hace en ellos, como para generalizar algunos recursos que mencionamos antes, sino además por la repetición de la misma experiencia de aprendizaje que ahora les voy a presentar y que algunos de ustedes ya conocen, el estudiante se habitúa a una manera particular de abordar la escritura, de manera de apropiársela y de llevarla a su vida para el aprendizaje de nuevos géneros. Entonces, lo hace mientras está siendo guiado en la universidad en repetidas oportunidades, pero con la idea de que se independice y se apropie de ese modo de trabajo para convertirse en escritor experto. ¿Y cómo se enseñan esas competencias de lectura y escritura académicas? Mediante este dispositivo que se llama Leer y Escribir para Conocer, que quienes han trabajado con Prolea conocen. Este dispositivo tiene 3 momentos. Un primer momento de deconstrucción, luego de deconstrucción, que quiere decir trabajo con el género representado a través de un modelo textual. Es decir, el género es un concepto abstracto, ¿verdad? Que se pone de manifiesto en textos. Nosotros reconocemos diversos textos que tienen características similares y las llamamos géneros discursivos, o, como dijimos hace un momento, macrogéneros discursivos. Entonces, en el primer momento, nosotros les enseñamos a los estudiantes precisamente a reconocer esas características del texto. Luego, les enseñamos a diseñar un texto con el contenido que ellos van aprendiendo en la disciplina, en la asignatura que les toca cursar, diseñar un texto que corresponda al mismo género o al mismo macrogénero. Diseñarlo, planificarlo, imaginarlo, esquematizar previamente, esquematizar antes de escribir, y ponemos a discusión ese diseño. Luego, los guiamos para que hagan el texto, para que lo construyan. Y finalmente, les enseñamos a editarlo. Todo escritor experto sabe que la primera versión de su texto no es la versión final. Sabe que una vez que puso el punto final, tiene que dejarlo descansar, volver a leerlo y revisar si el texto tiene las características que uno esperaba. Y en el caso de esta propuesta, lo que hacemos es guiar a los estudiantes para que reconozcan si las características del texto modelo que analizaron en la deconstrucción son reconocidas en el texto propio elaborado en la etapa construcción. Si esto no fuera así, el estudiante tiene un trabajo que hacer. Y habitualmente ese trabajo es necesario en mayor o en menor medida
por eso es que aún los escritores expertos, y si ustedes se dedican a la escritura experta, no me van a dejar mentir en esto, todo escritor experto vuelve a revisar su texto y hace cambios en la organización estructural, cambios en el uso del lenguaje, porque este parágrafo está demasiado oscuro, este párrafo necesita ser reubicado, acá esta oración no se entiende, aquí necesito definir un término técnico que no lo definí y entonces no está totalmente claro. En fin, distintos aspectos que nosotros enseñamos a los estudiantes a observar en sus textos. En cada una de estas instancias se negocia lo que llamamos el campo, es decir, el contenido disciplinar. Y se reflexiona acerca de las relaciones que se establecen entre el hablante y sus destinatarios y acerca de las características del texto en términos de su nivel de abstracción y organización. ¿Qué vemos en la deconstrucción? Lo que decíamos que es propio del género: el propósito social, la estructura esquemática, las elecciones lingüísticas, entendiendo el lenguaje como recurso para la producción de significado. ¿Qué vemos en el diseño del texto y en la construcción? Exactamente lo mismo. ¿Qué vemos en la edición? Exactamente lo mismo. Entonces tenemos una enseñanza recursiva que en 3 instancias a lo largo de la asignatura reflexiona sobre los mismos aspectos en el texto modelo y en los textos propios de los estudiantes. Y para la guía de edición los enseñamos a través de, para el trabajo de edición, les enseñamos a manejar una guía de edición donde recuperamos todo lo que hemos enseñado en la deconstrucción, lo ponemos en esta guía y les hacemos preguntas a los estudiantes para que revisen los distintos aspectos sobre los cuales hemos reflexionado a lo largo de la enseñanza. Y les hacemos preguntas para que ellos miren sus textos haciéndose esas preguntas y tomen registro acerca de cómo han llevado a cabo ese trabajo y si necesitan mejorarlo o no. Todo esto se hace primero de manera conjunta para llegar luego al trabajo individual, modelando los procesos de lectura y escritura, el control de los procesos cognitivos, la elección de opciones de género, discurso, léxico, gramática, andamiando la lectura y la escritura, guiando a los estudiantes para retirar gradualmente ese apoyo de manera que se vuelvan independientes a través de una didáctica explícita. Nuestro objetivo es ir del trabajo conjunto, es decir, la heteronomía, a la autonomía. Que el estudiante se vuelva autónomo, que no dependa de nosotros como docentes. Y eso pretendemos lograrlo en cada pequeño proceso que se lleva a cabo en cada una de las asignaturas en las que trabajamos. ¿Quién enseña? Socios de enseñanza. Un profesor de ciencias del lenguaje en el marco de la clase del profesor de la disciplina, el profesor de la asignatura. Cada uno de ellos con roles diferenciados en la clase. El profesor de ciencias del lenguaje trabajando con los distintos aspectos del LEC. Y el profesor de la disciplina trabajando con la negociación del campo, la reflexión sobre las relaciones interpersonales, la discusión del contexto social externo al texto. Y porque en la escritura surgen cantidades de preguntas que tienen que ver con la construcción de conocimiento. Y ahí el que tiene el dominio de la disciplina es el profesor disciplinar. Por eso lo necesitamos. Necesitamos trabajar en conjunto ambas cuestiones para que cada docente lleve a cabo el trabajo en el cual es experto. Ese trabajo requiere de negociación que se da en distintos niveles, entre los socios de enseñanza, en la gestión intermedia y en las instancias más altas de la gestión.
¿Para qué? Para generar los acuerdos necesarios para llevar adelante estos principios. Es imposible hacer este trabajo si no hay negociación, si no hay comprensión de las cosas que acabo de presentar. Y en la negociación de socios de enseñanza se negocian cosas fundamentales como cuál es el rol que va a cumplir la lectura y la escritura en la materia, cómo planificamos esas actividades de lectura y escritura, qué trabajo se va a llevar a cabo, cuál va a ser el género. El docente disciplinar va a elegir el texto modelo y el docente del PROLEA lo va a analizar para identificar la estructura, para identificar los recursos lingüísticos fundamentales y poder enseñarlos. Van a discutir la elaboración de consignas, van a discutir la elaboración de rúbricas para evaluar a los estudiantes y van a negociar la cantidad de participaciones, que nosotros proponemos que sean 3, pero siempre cabe la negociación entre los docentes que forman parte de este tándem, de esta asociación que es tan importante para nosotros. Y finalmente, el seguimiento y evaluación es una estrategia central porque hay que llevar a cabo acciones de investigación sobre la marcha del programa y acciones de evaluación institucional sobre el impacto que el programa produce. ¿Cuáles son las acciones de investigación sobre la marcha del programa? Investigación-acción. Todo el tiempo estamos reflexionando, monitoreando lo que estamos haciendo para proponer mejoras, para trabajar en el mejoramiento de las acciones del programa. Hemos relevado también percepciones de los actores participantes y lo hacemos permanentemente a través de encuestas. Lo hemos hecho en investigación a través de entrevistas y grupos focales. Y hacemos análisis del discurso para producir conocimientos sobre los géneros que se involucran en las diferentes disciplinas que se enseñan en las distintas carreras. Tenemos que aprender cómo son esos géneros para poder enseñarlos a los estudiantes. Pero además les decía, hay acciones de evaluación institucional sobre el impacto del programa, sobre la evolución de las habilidades de lectura y escritura a lo largo de la carrera, no solamente al interior de una asignatura, si esto impacta en el aprendizaje de contenidos y si esto impacta en la retención de estudiantes. Sin embargo, tenemos que profundizar en metodología para investigar estas cuestiones porque son cuestiones que presentan dificultades porque responden a una integración de variables. Hay una cantidad de variables que trabajan en estos resultados y por lo tanto tenemos que aprender a aislar la variable lectura y escritura para ver ese impacto. Solamente me interesa para terminar mostrarles algunos resultados que construimos mediante este tipo de rúbricas, que son rúbricas ponderadas para dar mayor importancia a aspectos como la estructura esquemática y los recursos discursivos más que al estrato gráfico. Vean ustedes qué diferencia hay entre, o se ha encontrado en algunos casos que he elegido hoy para mostrarles, entre la primera versión, aquí puesta en celeste, y la segunda versión de los textos puesta en rojo. Acá teníamos una rúbrica que evaluaba con 5 puntos, en una escala de 5 puntos. 5 puede equivaler a 10, 4 puede equivaler a 8 y así. Pero vean ustedes cómo los estudiantes que empezaban con menor resultado al inicio lograban puntajes muy altos en la segunda versión, la versión editada. Vean acá el mismo efecto. Vean en otro caso la proximidad. Se nota bien en este gráfico, no es que no se ve en los otros casos, pero cómo se acorta la brecha entre estudiantes. Y acá, son datos, corresponde a datos tomados últimamente. Vean ustedes cómo las primeras versiones ya empiezan a mejorar. Esto quiere decir que estamos mejorando en el trabajo de análisis y de construcción
de textos y en la enseñanza de las características de los textos, porque evidentemente los estudiantes ya empiezan con calificaciones que son casi de aprobación o definitivamente de aprobación, pero cómo siguen mejorando en la segunda versión, la versión editada. Así que bueno, esto era lo que quería presentarles para discutir con ustedes. Espero no haberme excedido demasiado, espero haber sido suficientemente clara, y si no, les pido que se dispongan a hacer todas las preguntas que les parezcan necesarias y que incluso utilicen el espacio que sigue para discusión. Muchísimas gracias. Muchas gracias Muy a vos, bien, Estela. Creo muy que, bien. bueno, nos quedamos todos así como, entiendo, como con preguntas, fascinados, interesados. Hay mucho de lo que decís que a mí en lo personal tomo la palabra, pero por supuesto está habilitada para que todos podamos compartir expresiones. Yo lo primero que entendí de lo de lo que nos compartís y que creo que tenemos que poder poner en palabras con claridad en la universidad, es esto que vos decís de dejar de echarle la culpa al estudiante o de responsabilizarlo por ¿no? Por lo que viene y todo esto que se habilita mucho en la universidad, que es que todos los males, todas las responsabilidades son del nivel secundario, ¿no? Es como que todos le echamos la culpa al nivel educativo anterior. Está muy instalada esa idea de que el problema es la escuela secundaria y como bueno, nosotros no tenemos ya, parece nada que hacer más que trabajar con los estudiantes que sortearon esa educación de baja calidad. Y me parece re interesante lo que vos planteás, porque en realidad lo que nos estás ayudando es a desnaturalizar algo que en algún momento supimos, porque nosotros también pasamos por ahí, pero evidentemente olvidamos, que es que cada disciplina tiene una manera de hablar, de expresarse, de escribir. Esto que vos decís un género, que claro, uno mira para atrás y dice, con razón yo cuando salí de la facultad escribía de una manera que solo me entendía el que había ido a la misma facultad que yo a estudiar lo mismo que yo, ¿no? Después querés hablar con otro. ¿No? Hablamos de interdisciplina, pero nos cuesta mucho porque estamos medio como chipeados, ¿no? Hay como un formateo, una manera de hablar, de escribir, un tipo de texto que es verdad que se consume muy naturalmente en determinados ámbitos, pero que en realidad son propios de ese ámbito. No es que son la única manera de resolver las cosas, ¿no? Digo, un contrato para los abogados debe ser tan natural como un paper para otra disciplina, como un artículo científico, pero en realidad ninguno de los dos tiene nada de natural. Y es verdad que es totalmente inviable que eso se enseñe en la escuela secundaria. O sea, la expectativa que tenemos en realidad está puesta en un lugar, ¿no? Me parece como, eso es lo primero que me quedé, como, ¿por qué estamos esperando que un estudiante de Derecho, por ejemplo, venga a la universidad primer año, primer cuatrimestre, sabiendo cómo se escribe un contrato o cómo habla un abogado o una abogada, ¿no? ¿Por qué tenemos esa expectativa si en realidad la escuela secundaria no forma para eso? Y creo que ahí hay una gran oportunidad porque entonces nos invita a pensar qué vamos a hacer para tener una actitud más proactiva. Y me parece que esa es lo potente del programa, ¿no? Decir, de poner, digamos, la pelota de nuestro lado y pensar una estrategia que también me parece re interesante esto que decís. No es un taller de lectura y escritura que hacemos 2 horas una tarde antes que empiecen las clases, sino un programa sistemático transversal. Gracias Juli. Efectivamente es tal como vos lo planteás. Yo quería, perdón, quería subrayar 2 ideas que a mí me parecen en línea con lo que presentó Estela, por supuesto, ¿no? Y lo que resaltó también Julieta. Y tiene que ver con 2 supuestos que me parece que de los que tenemos que hacernos cargo. Uno, como decía recién Julieta, esta idea que es nuestra tarea enseñar esto, ¿no? No es, bueno, a mí no me corresponde, no, a nosotros nos corresponde, forma parte de nuestra tarea. Y lo segundo es como volver a poner sobre, una vez más, para aquellos que venimos del campo pedagógico quizás lo tenemos mucho más claro, pero para los que no, esta idea de la dimensión política de nuestro trabajo, de nuestro oficio docente. Nosotros como docentes empoderamos a estudiantes para que puedan ellos discernir entre eslogans, por ejemplo, que hoy estamos tan así como sensibles al tema. ¿Qué me están diciendo? ¿Qué quiere? Creo que por ahí pasa
también la importancia radical de este programa, ¿no? De poder democratizar el acceso al conocimiento, porque si no los textos van a ser, nos gusta, yo uso por ahí de otro autor esta idea de sentirnos como extranjeros, ¿no? Como estudiantes que se incorporan a la universidad y es como si nosotros fuéramos a China y escuchamos hablar en chino. Bueno, más o menos, no vamos a poder entender. Lo mismo les debe pasar a nuestros estudiantes cuando por primera vez les damos un PDF de 200 páginas y léelo y hace un resumen. Sí, y a veces ni suponemos, siquiera tiene que tener 200 páginas, con una sola sí, basta y sobra. puede tener dos y ser un trauma. Sí. Lo que dice Halliday es que si nosotros no develamos cómo el lenguaje trabaja para la construcción de esos discursos de los que hablaba Julieta o que vos ahora mencionás, perdón, Ivana, el texto se vuelve, dice él, una cortina, se vuelve como una barrera que el estudiante no puede traspasar. Y nuestro objetivo es que él comprenda claramente. Hay una mano levantada y la profesora Mirta Álvarez. Muchas gracias. En primer lugar, bueno, saludar a Estela Moyano, que nos conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, por muchas cuatrimestres, durante bastantes años en la carrera, en Derecho Romano trabajamos con Prolea, primero con Gabriela, después con Roxana, y realmente fue una experiencia muy buena, bueno, para los docentes, pero también para los alumnos. Así que yo la iba escuchando porque lo he vivido y realmente es realmente muy importante. Después, bueno, Roxana no podía y en un momento nos perdimos, pero por mucho tiempo estuvimos trabajando y bueno, el año próximo a lo mejor podemos volver a conectarnos, pero realmente sirvió mucho, así que estoy acá escuchando y apoyando porque realmente lo viví. Así que nada más, felicitaciones y un gusto de saludarte. Muchas gracias, Mirta, un gusto para mí también. Gracias por el recuerdo. Muchas gracias. Y por el reconocimiento. Gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguien que quiera hacer o compartir una reflexión o algo que les haya quedado, alguna inquietud, duda, lo que quieran? Hola, sí. Hola, Estela. Bueno, en primer lugar, agradecerte por la presentación del programa. La verdad que fue muy clara e interesante. Tenía algunas preguntas quizás específicas sobre el programa, el planteo del programa. Vos comentaste que el modo en el que organizaban el programa era en un momento de deconstrucción del texto, luego había una construcción y finalmente una etapa de edición. Y que este programa obviamente se sostiene longitudinalmente a lo largo de la carrera. Yo me pregunto si hay un uso del tiempo diferencial para cada una de estas etapas a lo largo del recorrido de la formación. Pienso, quizás en el primer año se destina más tiempo a la deconstrucción y menos tiempo a la edición, en el último año trabajan más sobre edición. ¿Hay alguna No, variación? no. Lo que varían son los géneros, pero la intensidad, digamos, que es lo que yo entiendo, vos me estás preguntando, es la misma para cada etapa, en En cada todos los cursos. momento, claro, en cada experiencia particular. Generalmente Ok. dedicamos una clase a cada uno de esos 3 momentos. Vos mencionabas, sí, que tenían 3 momentos de intervención. Y otra consulta que te quería hacer es si había alguna propuesta dentro del programa para la identificación de dificultades individuales en la fluidez lectora o en la comprensión lectora. Bueno, ese trabajo está embebido, en todo caso, en la deconstrucción. Lamentablemente, digamos, como el programa se desarrolla al interior de las asignaturas, no es que podamos tomar una cantidad extraordinaria de clases. Lo que sí hacemos a través de la formación en EDU, a través de la especialización
y lo hemos hecho también en algunos cursos independientes que hemos dictado en la Universidad de Flores, ¿no? Ha sido el trabajo con los docentes de las disciplinas, los docentes de las distintas asignaturas que tienen interés en formarse en estas cuestiones, para guiarlos acerca de qué pueden hacer ellos también, ¿no? Es decir, qué puede hacer el docente? Porque el programa se desarrolla a través de, o a lo largo de toda la carrera, pero en momentos específicos. Qué bueno sería, siempre planteo, qué bueno sería si armáramos un equipo más grande que el equipo de Prolea y los docentes de las distintas asignaturas se pudieran hacer cargo de enseñar algunas cuestiones. Entonces, bueno, por ejemplo, algunas cuestiones que hacen a la lectura de textos especializados, que son requisito, que son bibliografía para que los estudiantes trabajen en esa asignatura. Y yo creo que de esa manera se podría aprovechar mucho mejor el recurso de enseñanza. Estela, una pregunta. ¿El programa Prolea, en tu experiencia, se puede implementar en cualquier materia o hay algunos aspectos a tener en cuenta? No, nosotros lo aplicamos en cualquier materia, en materias prácticas, en materias teóricas, por eso decía también en distintas disciplinas. Tenemos múltiples experiencias en las distintas universidades en las que he trabajado con carreras muy, muy diversas, muy, muy diversas. Por ejemplo, ¿Y hay algo en común ahí en esas materias? Digo, por ejemplo, la elaboración de un trabajo escrito es como un requisito, una condición para que el desarrollo del programa. Mira, a veces no ha sido así. Debería, uno dice, bueno, debería ser así, pero por ejemplo, yo siempre cuento un caso en otra universidad que fue muy interesante. El docente de la asignatura decía, pero nosotros no trabajamos con lenguaje, nosotros trabajamos con cuadros, con datos numéricos, y eso es todo. Entonces vino el profesor del programa a contarme eso y a decirme, ¿yo qué hago? Yo le dije, vos anda a las clases. Entonces el profesor fue a las clases y ¿qué era lo que pasaba en esas clases? Que eran clases de economía. Se sentaba el profesor, ponía junto con los estudiantes frente a la proyección de un cuadro extraído de el Censo Nacional de Hogares. Y entonces la clase consistía en poner en relación este dato que figuraba acá con este otro dato que figuraba acá, teniendo en cuenta este dato que figuraba acá. Pero ¿cómo lo hacían? Lo hacían a través del lenguaje natural, porque había que hablar en español para poder vincular los distintos datos que estaban representados por números en cada uno de esos cuadros. Y entonces vino el profesor, me lo hizo, yo dije, esto es lo que le tenés que hacer notar al profesor. Y preguntale si él, como economista, no tiene que producir informes para la gente para la cual trabaja, para el ministerio o para lo que sea. Claro, dijo el profesor, efectivamente sí, nosotros lo que hacemos es preparar informes a partir de estos datos. Bueno, ¿qué te parece si les enseñamos a los estudiantes que van a ser economistas a elaborar informes que les van a solicitar en sus lugares de trabajo por ser economistas? Esto que vos les enseñás oralmente a poner en relación, ¿qué tal si además les enseñamos esta práctica profesional? A partir de ahí, el profesor entendió que valía la pena hacerles hacer un trabajo escrito a los estudiantes. Y eso se multiplica en
diversas experiencias. Nosotros, por ejemplo, en arquitectura, no trabajamos ni con historia del arte, ni con ninguna de esas materias que parecerían como más propicias. Trabajamos precisamente con todo lo que tiene que ver con el trayecto de producción de proyectos, con todo el trayecto proyectual. ¿Y qué les pedimos? Que escriban memorias descriptivas. Y esto surgió de una discusión, y yo me acuerdo Ruth Fisher fue que dijo, que trabajen con materias, con memoria descriptiva. Y claro, no lo hacían, no elaboraban memorias descriptivas los estudiantes. Y sin embargo, es una tarea que el arquitecto tiene que hacer, un trabajo profesional que el arquitecto tiene que hacer a partir de la elaboración de sus proyectos. Entonces, eso fue tremendamente bien recibido y se incorporó a la carrera. Y así podría seguir por un rato largo. Perfecto, gracias. Me gusta porque uno a priori tal cual. Lo que primero que te sale es pensar, bueno, una materia teórica, que pensé que no, que haya cosas para leer, que haya un trabajo práctico para escribir y ya está, y no, y en realidad es mucho más amplio. Y aparte Sí. Pensaba, los gráficos y demás tiene todo un lenguaje, o sea, no, hay que aprender a leer gráficos, no es una cosa que viene sola, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí veo otra mano levantada en nuestra profesora Silvia, cuando quieras. Hola, buenas tardes, gracias por todo. No, yo quiero decir, yo vengo de otra disciplina, que es de la Facultad de Ingeniería y en particular de las asignaturas de física. Y realicé una maestría de enseñanza en ciencias exactas y naturales, y mi codirector de tesis para preparar la tesis me hizo leer un libro que es El lenguaje de la ciencia, donde se habla que en la ciencia, además de haber un vocabulario, hay una semántica, porque no solo hay que comprender el texto, No solamente sino que comprender los términos técnicos, claro. claro, sino que además hay que apoyarse en fórmulas que interpretan esos textos. Y de ahí realmente aprendí la importancia, pude hilar todo esto que vos también pudiste explicar hoy y se me hizo mucha luz en todo eso que había leído, ¿no? Así que te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a vos, Silvia, porque verdaderamente lo que vos traes a colación es tremendamente importante. Tenemos ahí dos códigos, dos sistemas semióticos. El que tiene que ver con el lenguaje matemático, con el lenguaje de la física, no es solamente el lenguaje matemático, es el lenguaje de la física, que dicho sea de paso, hay un colega también sistémico funcional que hizo su tesis doctoral sobre la base del estudio del lenguaje de la física. Entonces tenemos por un lado ese lenguaje que se combina en los textos científicos con el lenguaje verbal. Claro, o sea, el lenguaje simbólico y Y el lenguaje verbal combinados para poder producir significado en ese marco disciplinar. debo decir que me costó muchísimo. El libro se llama El lenguaje de la ciencia, el autor es Lemke, y debo decir que cuando hablaba de semiótica, yo que tengo una formación de ingeniería, me costó horrores y tardé mucho tiempo en leerlo y no lo pude interpretar a fondo ni aprovechar a fondo, pero todo esto que dijiste hoy me refrescó mucho todo eso y es como que me cierran más algunas cosas. Gracias. Muchas gracias. Precisamente Lemke, que tiene formación en ciencias exactas, se formó también en lingüística sistémico-funcional. Y entonces él parte de las mismas premisas teóricas que yo expuse un poco, que expuse parcialmente hoy, ¿verdad? Así que sí. Así que, y otra coincidencia que tuve es que mi tesis fue la puesta a prueba de un modelo de una determinada fuerza en física y la hice por investigación-acción, siguiendo a Elliot. Claro, Ajá. Así que efectivamente.
Muy me lindo gustó. todo esto porque me recordó esa época de estudiante de maestría. Gracias. No, gracias a vos. Bien. Estela, quería preguntarte yo, Sí. ¿cómo a lo largo de estos años, cómo ves o cómo analizás la reacción de los estudiantes frente a este ejercicio de metacognición, que no es un ejercicio habitual durante el proceso de aprendizaje, no sé, en la escuela secundaria, pero en la No, universidad tampoco. hay poco espacio para eso, ¿no? Como que los profesores no lo tomamos como parte de nuestra tarea, salvo quizás en algunas instancias de evaluación, hacer poner estos frenos para ver, che, ¿cómo estamos aprendiendo? ¿Qué está pasando con esto que estamos aprendiendo? Yo lo primero que quiero señalar es que los profesores disciplinares no tienen por qué tener en claro que esto sea necesario. Por eso es muy importante compartirlo y empezar a hacer no sé, un consenso alrededor de esta temática. Por eso agradezco esta posibilidad que me dan hoy. La cuestión es que quienes tampoco lo tienen en claro son los propios estudiantes. Digamos, ellos no tienen conciencia de que esto ocurra. Entonces, un desafío que es central es que los estudiantes empiecen a entender que esto es así. Y es un trabajo que es realmente difícil de hacer. Creo que en eso tenemos todavía que trabajar bastante. Creo que es muy importante que podamos trabajar con los docentes de las distintas asignaturas para compartir posiciones y juntos llevar a los estudiantes por este camino. Si el docente de la asignatura no tiene en claro la relevancia de este tipo de trabajo y la necesidad y la urgencia y la justificación de hacerlo a lo largo de la carrera, difícilmente el estudiante acepta el trabajo. Entonces, a veces, si el docente disciplinar tiene resistencia, esa resistencia se transfiere directamente al estudiante. Por eso es tan importante generar espacios donde podamos hacer consenso. Porque, digo, tampoco es que tengamos lugar para hacerles grandes discursos a los estudiantes. Digamos, hay que ir naturalizando la situación. Eso es lo que me parece. Estela, una pregunta. ¿Crees que colabora además el PROLEA? Entiendo que no es su objetivo principal, pero que colabora para la elaboración de lo que llamamos tesis, tesina o trabajo final integrador, que es hoy casi prácticamente un requisito de egreso de todas las carreras. Sí, yo creo que por supuesto que es de utilidad. De hecho, en psicología y en psicopedagogía nosotros trabajamos en el espacio de TIF. Ok, está el programa PROLEA, está inmerso en esa asignatura, sí. en el último año. En psicología y en psicopedagogía. Y en diseño también. Ok. Hola, Estela. Sí, Hola, también. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? También. Claro, lo digo porque es como un requisito que tenemos y también no hay una gran frustración a veces del equipo docente que dice, che, no, o sea, como no puedo avanzar o hacerlos avanzar, tenemos un montón de estudiantes que tienen todas las materias de la carrera aprobadas y deben la tesis, este fenómeno que ya se bautizó como TMT, todo menos tesis, digamos, en algunos casos es realmente preocupante, ¿no? Que un estudiante haya logrado meter 40 materias, 45 materias, o sea, toda la carrera dentro y no pueda graduar porque adeuda la tesis. Claro, ahí uno puede obviamente intervenir, pero si lo hacemos desde el principio, entiendo que tendríamos que reducir la cantidad de personas que llegan a esa situación, ¿no? Sí, Si lo pensamos como una estrategia. La tesis es un género muy difícil y el mismo problema existe en las carreras de posgrado. Por eso es importante
procesos de enseñanza de este tipo que vengan desde el inicio, que se vuelvan familiares y que sean reforzados en esos momentos de abordaje de un género que, además de ser demandante en términos de aprendizaje, de aprendizaje de contenidos y de aprendizaje de escritura, es demandante también en términos emocionales, ¿no? Bien. ¿Alguna reflexión? ¿Hay algún docente que además de Mirta, que esté trabajando con Prolea, como para compartir su experiencia? ¿No? No, Natalia, lo tenés en tu carrera. Natalia, Julieta, a ver, levantaste la mano. Te No, escuchamos. bueno, yo retomando lo que dijo Mirta, yo fui alumna, o sea, soy egresada de la UFLO de la carrera de abogacía y cuando cursé Derecho Romano tuvimos esa experiencia de prolea que la verdad no tenía conocimiento de que existiera, me pareció buenísimo. Después, bueno, Mirta me invitó a participar de su equipo de investigación. eh, y bueno, son todas cosas que para mí suman un montón. O sea, y después creo que en otra materia más adelante también trabajamos con Prolea. Y ahora como la carrera de abogacía con el plan nuevo va a tener la tesis final, yo estoy, bueno, como JTP en la materia de derecho ambiental y a mí me interesaría trabajar con Prolea porque es una materia de casi final de la carrera, porque me ha pasado que los alumnos, inclusive siendo ya de últimos años de carrera, llegan con un nivel bastante flojo, ¿no? No digo escribir un trabajo, nada, 5 carillas, 4 carillas, una dificultad bastante grande. Entonces teníamos esta idea de, bueno, el próximo año, cuando ya tengamos alumnos del plan nuevo, ver la posibilidad de incluir a Prolea. Así que bueno, aprovecho también para preguntar cómo tendríamos que hacer, o sea, nos contactamos, no sé si con Estela, con Ivana, como para planificarlo. Muchas gracias Julieta por contar tu experiencia y por contar tu interés. Eso tenés que hacérselo saber al director de carrera o a la decana, o a los dos, que son quienes negocian conmigo cuáles son las asignaturas en las que Prolea va a participar. Vamos, eso lo tienen que manejar ellos, lo tienen que saber ellos que ese es tu interés, porque entonces, como son ellos los que van a decidir conmigo también cuáles son las asignaturas en las que vamos a trabajar, podemos hacerlo. Bueno, sí, yo ya algo hablé con Cecilia, pero bueno, todavía no tenemos, digamos, la cantidad de alumnos como para que se justifique. Así que bueno, tengo en cuenta tu comentario y ojalá que se pueda hacer. Vamos a hacer en breve un formulario para aquellos docentes que quieran contar con Prolea. Esto después lo vamos a compartir con los directores de la carrera, pero digo, para hacerlo más abierto, aquellos docentes que tengan interés en conocer específicamente o participar de una experiencia, un cuatrimestre, vamos a invitarlos a través de un formulario completando sus datos, porque acá en este punto también nos parece súper interesante respetar el deseo de los profes. Digo, si acá hay una Julieta Rodríguez que dice, quiero tener Prolea en mi carrera, en mi materia, perdón, el director va a estar más que feliz y contento por esa decisión. Así que nos parece súper interesante que podamos dar respuesta a los pedidos puntuales de los profes, ¿no? Así que vamos a hacer un relevamiento para ya ir teniendo en mente qué profesores desean incorporarse y directores mediante. Antes de inicio de año seguramente hagamos otra reunión, me imagino, Estela, y Julia, estoy pensando en voz alta, pero una breve reunión de puesta a punto, de negociación inicial, presentar a su equipo y ya después cada uno se va, porque hay un referente, esto no sé si Estela lo comentaste, pero hay un referente Prolea por unidad académica, por facultad. Entonces, cada facultad tiene su especialista ya o sea, del área de asignado. lingüística, pero
claro, pero también ya familiarizado con el género específico de cada, ¿lo estoy diciendo bien, Estela? O el Con un el lenguaje, digamos que con macrogénero, el lenguaje de cada facultad, así que, o de cada área disciplina. Así que eso también es una ventaja. Estela, yo te quería hacer una última pregunta, si les parece, como para respetar el tiempo que nos dimos, sobre la modalidad del programa, ¿no? Porque entiendo que durante mucho tiempo fue un programa que se dictó en modalidad presencial, la pandemia obligó, bueno, a llevar a la virtualidad, y post pandemia, ¿en qué situación estábamos? Por ahí comentar, porque, digo, tenemos cada vez más carreras en UFLO en modalidad de distancia o materias virtuales, que está bueno quizás considerar, o para que no pensar que solamente se puede llevar adelante en la modalidad tradicional. Gracias, Julieta. Mira, ahí hay una historia que tiene que ver con que yo era tremendamente resistente a enseñar lectura y escritura de manera a distancia, digamos, o mediado por tecnologías. Entonces, poco a poco, estábamos antes de la pandemia en un proceso en el que la UFLO iba transformando sus carreras a modalidad virtual. Y yo me agarraba la cabeza y me quería matar, porque cada vez había más materias virtuales y yo no quería, a mí me parecía que la única manera era la presencialidad. Por esto de la negociación con los estudiantes, por esto del trabajo compartido con ellos y demás. Pero bueno, vino la pandemia. ¿Y ahí qué iba a hacer? Yo no me podía resistir. Entonces el programa pasó a ser virtual. Y bueno, hubo buenos resultados y con dos o tres ventajas adicionales. Una ventaja adicional es que los profesores no se quejaban tanto de que les robábamos tiempo, porque siempre los profesores se quejaban de que les quitábamos tiempo para enseñar su asignatura. Entonces, bueno, ya no pasaba eso. La otra cosa que ocurre, que es muy ventajosa, es que las clases quedan en el aula virtual, de manera que se vuelven un repositorio al que el estudiante puede volver cuando lo necesita. Y si, por ejemplo, ¿qué pasa con una clase presencial? El alumno que está ausente se la pierde y no hay manera de recuperar la clase de prolea porque no se puede repetir. Entonces, porque no es el objeto de enseñanza privilegiado en esa asignatura. Entonces, en la presencialidad el alumno se perdía la clase. En la virtualidad el alumno puede recuperarla porque va a ver los videos grabados y los materiales. Claro, todo esto requiere de un trabajo de parte de los estudiantes y nosotros tenemos como docentes que acompañarlos, y por eso es tan importante que el docente disciplinar esté convencido de que esto es importante para el aprendizaje de los contenidos disciplinares, porque de esa manera cuando ellos nos apoyan, los estudiantes siguen en el camino, ¿no? Bien, Así que quiero bueno. hacer, bien, Estela, veo que hay 2 o 3 estudiantes conectados de la Facultad de Psicología. Me parece que sería interesante recoger su voz como participantes de esta jornada. No sé si quieren abrir micrófono. A ver. Bueno. 1, 2, 3. No, no quieren abrir micrófono. Bueno. Bien. ¿Ya? Ahí, Melody. Hola, Melody, ¿qué tal? Gracias. Hola, sí, disculpe que estaba encendiendo acá el micrófono. Sí, yo justamente me estaba identificando mucho con esto que se mencionaba acerca del TIF, ¿no? Yo acabo de terminar de entregar el trabajo y sinceramente el programa de Prolea me sirvió mucho cuando entré a el plan de TFI. Nosotros en psicología tenemos una materia completa que es el plan. Entonces, me acuerdo que ahí era como mucho más llevadero y literalmente se trata de enseñarnos a escribir el, este trabajo, ¿no? Entonces, me sirvió mucho, me acuerdo que volví muchas veces, me sirvió mucho esto de poder reproducir el video nuevamente y volver a escucharlo, a entender, a ver cómo
se analizaban unos trabajos que ya habían sido entregados, que para nosotros cuando estamos por entregar es como, bueno, es el objetivo, ¿no? Queremos ser como ellos, como los que ya entregaron. Así que en ese sentido estuvo muy bueno, sinceramente me sirvió mucho en esa materia. Después tengo la otra experiencia de haber cursado una materia de segundo, se llamaba procesos grupales, en las que también tuvimos, no, me parece que no era procesos grupales. No, en procesos no, grupales no estamos. claro, no, perdón, estoy perdida porque yo estaba en varias materias de diferentes años. No, en psicoterapia 1 estuvimos Sí. el año pasado, ahora sí. Y la experiencia fue que se hizo como un trabajo extra, un trabajo aparte en el que vino el programa, ¿no? Nos presentaron el programa y se trataba de que, bueno, nosotros teníamos que sumar este trabajo para entregarlo y era parte de la nota de la materia. Ahí me parece que se perdió un poco el foco, porque por ahí no estaba presentado de una manera en la que nos dieron a entender la importancia de esto, ¿no? Por ahí, para qué nos servía en nuestra carrera. Fue como, bueno, hay que hacer un trabajo que nos suma a la universidad y no mucho más. Entonces me parece que ahí se perdió un poco el foco de para qué nos servía realmente. Como, bueno, para nosotros fue como hacer un trabajo más, bueno, para tener una nota más, y por ahí faltó un poco eso. No sé si fue de parte de la cátedra o, bueno, a Sí, veces... generalmente es de parte de la cátedra porque, digamos, son ellos los que deciden cuál es el trabajo que se hace. Claro, Y por eso es tan importante la negociación y es tan importante que el docente entienda que no se trata de un trabajo para Prolea. Prolea no pide trabajos. exactamente. Es un trabajo para la asignatura que Prolea acompaña. Digamos, eso es fundamental para poder trabajar, para que el Claro, estudiante incluso no lo vea como un trabajo extra precisamente, sino que entienda que está dentro de la lógica de la asignatura. exactamente. Sí, así que bueno, también agradezco mucho por este espacio en el que se nos enseña, justamente creo que todos pudieron acceder a esta charla en la que podemos entender cómo funciona el programa y cómo está pensado, que no es algo extra que se está poniendo solamente para que hagamos un trabajo más, ¿no? Sino No. que realmente crezcamos como profesionales, estando en la universidad y que se note ese cambio, ¿no? De vocabulario y de manera de escribir, de manera de expresarse entre el antes y el después de la universidad. Así que bueno, muchas gracias. No, A gracias a vos, vos. Melody. Gracias. Patricia y Silvia tienen sus manos levantadas como para ir cerrando. Sí, buenas tardes. Después de escucharte, Estela, un placer. Mi consulta es la siguiente. Yo estoy en la dirección de la carrera de licenciatura de Kinesiología. Nosotros, por ejemplo, el trabajo final en nuestro plan está como un requisito, no tiene una materia. Entonces, ¿cómo se podría pensar la incorporación de este programa? Lo pensaba, no sé, recién le preguntaba a Julieta a ver si no estaba muy desubicada mi pregunta, ¿no? Justamente pensando, porque como está pensado en alguna asignatura, ¿no se podría pensar en una modalidad de crédito, de seminarios, donde realmente los docentes pudieran empaparse un poco más de este programa y a lo mejor así tomarlo? No sé, sigo preguntándome cosas, ¿viste? Cuando escuchás a alguien con cosas tan así, en lugar de aclararse te queda la cabeza así, pero bueno, capaz que nos podés orientar. Muchas gracias, Patricia. Yo no sé si entendí bien tu pregunta, porque vos preguntabas primero acerca de, eso es lo que yo entendí, cómo hacer cuando el trabajo final es un requisito y no hay una asignatura que lo acompañe. Bueno, yo creo que ese es un problema de la carrera que debería ser resuelto. Perdón, yo No, sé lo no, que significa, yo sé lo que tal cual. significan los planes de estudio, pero pero bueno, ahí, no sé, la institución debería pensar cómo resolver ese problema si es que es necesario resolverlo, que yo creo que sí. Y Sí. la otra cuestión que vos me preguntás tiene que ver con la manera de eh, lograr que los docentes tomen conciencia de estas cosas que estábamos conversando hoy. Bueno, estas son cosas que enseñamos
en la asignatura que nos toca de la especialización en docencia universitaria y que está abierto a todos los docentes de la universidad. No es necesario ser estudiante de la carrera para cursar esta asignatura. Bien, bien. Se puede cursar. Sí, bueno, el tema del TFI en nuestros planes es todo un tema y estamos trabajando en pos de esto fuertemente para cambiar esta realidad en el plan, ¿no? Pero en el mientras tanto, bueno, me parece que todas estas no son ideas, son propuestas aparte no solamente coherentes, sino que por todo lo que se ve con gran resultado es como que, bueno, uno se pone ansiosa acá con que los docentes lo conozcan antes. Gracias. No, muchas gracias a vos por el interés y podemos ver qué se puede hacer. No sé. Claro, iba a ahí sumar algo. Patricia es la directora de la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de Comahue. Ellos están con los primeros, acá la carrera en Buenos Aires está, pero recién en tercer año, o sea, está como dando sus primeros pasos. Ellos ya tienen toda la carrera completa, está en evaluación la modificación del plan de estudio, es una carrera del 43, tiene estándares, digamos, hay todo un proceso ahí más amplio, pues, ¿no? en la revisión del cambio de plan, no es que simplemente hay que agregar un seminario y nada más, pero creo que sí, Patri, y para todos los directores de carrera que están presentes, creo que un diferencial del programa ProLEA, si comparamos con cómo se aborda la situación en otras universidades, es que no se propone resolver a través de una acción pequeñita, chiquita y aislada por fuera de la carrera, extracurricular en el curso introductorio, ¿no? o en el verano, o en el invierno, o no sé. No se propone resolver la temática, claro, por fuera, sino adentro, ¿no? Entonces hay una materia en general de primer año que donde está la pareja pedagógica de la que hablaba Estela al principio, estos socios, ¿no? El profe ProLEA y el profe de la disciplina, que definen, bueno, cómo van a laburar juntos en ese contexto. Y en segundo año lo mismo, y en tercer año y en cuarto, y así. Entonces, la habilidad de escritura y lectura se va desarrollando conforme avanza, de la misma manera que el estudiante se desarrolla en la carrera. No es que al inicio le damos un taller o al final le damos un taller. Después, por supuesto, que hay un montón de otras propuestas que pueden complementar, ¿no? Sean talleres de norma ZAPA, de búsquedas de base de datos, se dan un montón de cosas para acompañar y fortalecer la elaboración del TFI, que es súper compleja por diferentes motivos. Pero quiero decir, bueno, por ahí lo primero sería coordinar, pensar, bueno, qué espacios curriculares, ¿no? podrían abrazar al ProLEA, teniendo en cuenta esto que decía antes Ivi también, la importancia para mí fundamental de que los docentes quieran, para que no se convierta, como decía el estudiante, en una tarea extra que se le agrega al alumno y el estudiante la recibe como, bueno, además hay que hacer esto, ¿no? Que eso pierde valor y sentido. Pero si hay un yo pensaba, ustedes van hablando y yo tengo el plan así, ¿no? Y hay en primero, en segundo y en tercero, hay talleres anualizados donde a los chicos ya se los preparan con los escritos, ¿no? Que es todo un tema el escribir. Y proyectos desde el chiquito hasta, bueno, que inclusive cualquier actividad que se programa pasa primero por las manos de los chicos y los docentes a cargo. Viste que fue todo un tema, vos sabés perfectamente porque has estado con Dani en el paralelo de lo que fue la propuesta de los talleres donde se intenta englobar y articular las materias del año. Entonces me parece que ese puede ser un lugar que está claro. Claro. Bueno. Bueno, nada, para seguir pensando. Muchas gracias. Gracias. Silvia, tu mano levantada. Sí, yo quería consultar porque, o sea, esta conciencia de la importancia del lenguaje que adquirí en su momento y que confirmo con esta charla, yo quiero, o sea, es algo que está en mi cabeza y es algo que trato de llevar a cabo, pero creo que teniendo un programa como el que se propone acá, el ProLEA, uno puede mejorar sus actividades, pensarlas de otra manera, porque eso me falta, eso no lo tengo. Y no sé si entendí bien, pero esa destreza yo como docente la puedo adquirir cursando la materia en la especialización.
Yo desearía o pidiendo que la asistencia del docente que me acompañe, no sé cómo se lleva a cabo. Son dos maneras diferentes de trabajar. Una es con la incorporación del docente en la asignatura y otra es aprendiendo cómo hacer un trabajo de lectura y cómo hacer un trabajo de escritura con los propios estudiantes, no siendo especialista en lenguaje. Porque yo en las actividades, si bien es una ciencia exacta, son dos materias de ciencias exactas, siempre en las actividades incluyo un trabajo o no planteo solamente problemas, sino que los mando a escribir, a hacer un pequeño trabajo de investigación cortito, dada la importancia que le doy a este tema justamente, pero a lo mejor quisiera mejorar tal vez en cómo corregir la calidad de lo que recibo. ¿En qué carrera estás dictando? Estoy en la Facultad de Ingeniería Ambiental y estoy en Física 3, soy profesora titular de Física 3 y de Hidráulica. Bueno, vos podrías hablar, si te interesa, con Ana Faggi, por ejemplo, para manifestarle el interés de trabajar con nosotros, pero también podés cursar la materia esta de la especialización y aprenderlo yo aprender a directamente. hacer vos el trabajo. Claro, me encanta. Sí, eso me encanta la idea porque eso me O las sirve dos cosas. o las dos cosas. En vez de o, Sí, así vas haciendo bueno, ya para pedir, aprendizaje si se puede pedir, pido. ¿Y cómo sería para anotarse en la carrera de especialización, Eso, Ivana? no hace falta que te anotes en la carrera si no quieres hacer la carrera completa, podés anotarte solamente en el módulo. Nosotros cuando vamos abriendo los módulos, el de Estela es uno que abrimos todos los años para todos los docentes. Julieta desde Secretaría Académica les manda la invitación de cuándo comienza el cursado del módulo. Esto va a ser el cuatrimestre que viene. Creo que en el primer cuatrimestre tenemos seguro una edición del módulo de lectura Y es online, a pesar Sí, de... a través del campus. Sí, Recordemos perfecto. esto, para todos los profes de la UFLO, la especialización en docencia universitaria es una carrera de posgrado acreditada por CONIAU, gratuita, 100%, ¿no? Bonificada para ustedes, y también se puede cursar modularmente, o sea, pueden sumarse a la carrera completa o pueden sumarse a los módulos que les interesa. Nosotros en general vamos como abriendo esos módulos, ofertándolos y los sumamos como ad hoc a los profes que solamente cursan ese seminario. Hacen lo mismo que los profes de la especialización, pero no están comprometidos con la cursada de toda la carrera, porque algunos ya tienen formación o quieren profundizar en algo. Bueno, ahí tiene cada uno la libertad. También a veces es, bueno, empiezan por ahí, después se copan y se suman a la carrera completa, ¿no? Es como cada uno hace su trayectoria o su camino. Lo importante es para nosotros poder abrir los espacios y que ustedes, por supuesto, se puedan seguir formando. Así que... Bueno, si te interesa voy a estar anotarte a la atenta. carrera, podés sumarte a la carrera, la inscripción ya debe estar abierta, ¿no, Ivy? Para el año que viene. Sí, ya está abierta desde octubre. Desde octubre. La inscripción para el año que viene. ¿Dónde me anoto? ¿Cuál sería el enlace? ¿Cómo de sería? posgrado. Ahora te mandamos, si querés, por mail toda la información, que igual debería llegar, porque asiduamente la universidad va trazando... Tal vez yo no estoy atenta, puede ser. No, igual no importa, lo vez no. reforzamos. La Bueno, convocatoria ahí te voy para a la mandar a tu inscripción. correo de UFLO, Silvia, te mando ya la información de la carrera. Si me lo mandás al Yahoo es más fácil para mí. Bueno, anotame en el chat entonces tu dirección de Yahoo y te lo mando. Es el Bueno. con el que accedo acá y acá me llega listo. todo. No te preocupes, Todo lo me busco entre llega los El que acá. se inscritos. inscribió. Listo, Sí. lo busco ahí. Perfecto. Bueno, gracias. No, muchas gracias a vos. Vamos cerrando, Juli, ¿te parece? Sí, me parece, así respetamos el horario que habíamos acordado. Les agradecemos a todos, va a estar disponible a partir seguramente de mañana o el lunes a más tardar en el canal de YouTube de la universidad y en el repositorio de UFLO para que podamos compartir o volver a recurrir a este material, si lo quieren compartir directores de carrera con profes, bueno, y los vamos a invitar a participar del seminario que se va a dictar el año que viene. También sobre Prolea, yo espero que podamos repetir las jornadas y encontrarnos seguramente en las jornadas de innovación educativa de septiembre del año que viene,
para seguir pensando y compartiendo nuestras experiencias y aprendizajes en torno a esto. Por lo menos me quedo con esto que dijo Estela, ¿no? Generar consenso, esa es la intención de la Secretaría Académica, sobre la necesidad de que demos una respuesta institucional a esto que vemos, ¿no? Que no tiremos la pelota afuera, que no responsabilicemos a los estudiantes de lo que no saben, ni nos enojemos, ni mucho menos, que al contrario, que pensemos de qué manera lo podemos hacer, celebrando que la Universidad de Flores hace muchos años tomó la decisión de tomar cartas en el asunto. En otras universidades esto ni siquiera es un tema de conversación, es como, bueno, problema del estudiante, lo resolverá, y habitualmente lo que termina sucediendo es que es un sálvese quien pueda, ¿no? Muchos quedan afuera en el camino por no poder... El problema para mí es un puente. Yo cuando empiezo en este programa se me representa esa imagen, ¿no? La de puente. Así que ahí estamos y los invitamos obviamente a sumarse a las carreras que todavía no lo tengan entre sus propuestas, que todavía tenemos un camino por recorrer. Estela, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, Julieta, Ivana, y muchísimas gracias a todos los que han asistido, y gracias por su participación y por sus inquietudes y por escuchar este berretín. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.